Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Así es que en esta hora vamos a darle la palabra al Señor. El tema de hoy es el tema número 25. Caminar con Dios es renunciar a mis propios caminos. Una vez más, caminar con Dios es renunciar a mis propios caminos. Así es que continuamos con la serie que hemos titulado desde un principio, siendo parte de la Gran Comisión. Porque esa es la tarea, hermanos, que nos fue encomendada, que comienza aquí en el libro de los Hechos, donde estamos leyendo, y que se sigue extendiendo por todo el mundo, por todas las naciones hasta el día de hoy. El pasaje que nosotros vamos a ver el día de hoy, claramente vamos a poder identificar que la Gran Comisión, la obra de la evangelización de todo el mundo, está bajo la dirección absoluta del Espíritu de Dios. Nosotros en esta parte del occidente, ¿no? Estamos muy acostumbrados al pensamiento lógico, ¿no? A las estrategias, a la metodología, incluso teníamos una parte de esa, ¿no? A los procesos, a las estadísticas, a la planificación, por así decirlo. Y todo tiene ciertamente un beneficio, ¿verdad? Tiene un beneficio. Y al mismo tiempo, todo eso puede ser hecho por la intervención de Dios, ¿verdad? A pesar de la importancia de que todas esas cosas pueden tener, hermanos, y que son importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que ninguna de esas cosas ha añadido a una persona más. Ni las metodologías, ni los procesos, ni las estadísticas no han hecho eso. A menos que no sea que por el Padre, antes de la fundación del mundo, ya te predestinó a ti y a mí para ser salvos. ¿Están de acuerdo con eso? Que no es mi elocuencia, no es mi forma de ser, ¿no? Si de alguna manera nos sentimos nosotros aludidos por esto, ¿sí? Quizás es la revelación de Dios que hemos estado confiando más en las cosas terrenales, en las estrategias, qué hacer y qué no hacer, más que confiar en Dios, ¿no? Alguien pudiera decir, entonces eliminamos todas las cosas anteriores como procesos, como metodologías, como hacer todo ese tipo de organización. No necesariamente, hermanos, porque yo creo que esas cosas tienen su lugar en su momento, ¿no? Para Dios, de otra manera, es importante hacer todo esto porque Dios es un Dios planificador. Él planeó todo, Él hizo todo un diseño, hizo toda una arquitectura, y todo eso es importante. Pero en esta obra de la evangelización, tiene más como que Dios tome el control de todas las cosas, más que nosotros, ¿no? A nosotros nos corresponde hacer ciertas cosas, pero sobre todo, hermanos, Dios es el que orquesta todas las cosas. Hago esto a modo de introducción, porque el pasaje que hoy vamos a ver, podemos ver claramente la mano de Dios dirigiendo los acontecimientos de los hombres de una manera particular, de una manera sencilla, pero, como dije hoy, ¿quieres caminar en los caminos de Dios? Es necesario yo dejar mis propios caminos, ¿sí? Como hemos dicho, la iglesia primitiva fue altamente efectiva, hermanos. Sin ninguna de las cosas de la metodología, se tuvieron que organizar conforme iba creciendo la iglesia, ¿no? Se tuvieron que organizar, hacer estadísticas, hacer metodologías y buscar cualquier otra de las cosas. Pero algo bien importante, que el éxito que tuvo la iglesia primitiva fue la sumisión a la voluntad de Dios, hermanos. Eso fue el éxito de la iglesia primitiva.
La dirección que recibió y la cual se sometió en el tiempo de Dios, en un poder de Dios reposando sobre la iglesia tan sencilla en ese entonces, ¿verdad? Una iglesia que supo dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, una iglesia que supo vivir en unidad, que supo ser de un solo corazón. ¿Se acuerdan que tenían todas las cosas en común? ¿Sí? De un mismo sentir, una iglesia que se entregó completamente a los propósitos de Dios. Jesucristo conocía la inmensidad de la tarea que les había encomendado, lo dijo en sus propias palabras. ¿Y saben cómo lo dijo? La mies es mucha. Y ese era el problema, que la mies es mucha. ¿Sí? Él lo sabía que había un problema. Y el problema de hoy, como pasa en todos nosotros, ¿verdad? La mies es mucha, hermanos. ¿Más qué dice? ¿Los obreros qué? Son pocos. Los obreros no somos los que predicamos acá adelante, hermanos. Los obreros no son los pastores. Los obreros no son los líderes. Toda la iglesia somos los obreros de Dios. Toda la iglesia somos los obreros de Dios. De manera que el problema descrito desde arriba, porque entendió Jesús, porque Él lo dijo, la mies es mucha. El problema allá estaba arriba del sol, diríamos así. Tiene una solución que terrenalmente no es compatible, hermanos. Allá arriba está la solución. Pero terrenalmente se nos complica a nosotros. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. Y uno esperaría que ante la problemática de la naturaleza que vivimos, que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, fuéramos a reaccionar de acuerdo a la mente del occidente, ¿verdad? Cuando decimos que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, como que decimos, ¿cómo captaremos más obreros? Si la mies es mucha, ¿cómo vamos a hacer que se hagan más obreros, no? Que vamos a estudiar mercadología o aprender a levantar fondos o a fundar seminarios, instituciones educativas. Y son necesarias, yo estoy de acuerdo con eso, que son necesarias en diferentes momentos, ¿no? De hecho, los reformadores en su tiempo, en el siglo XVI, ellos fundaron seminarios, fundaron escuelas cristianas, precisamente para acrecentar el número de obreros. Pero la solución divina, el problema es otro, hermanos, a lo que nosotros estamos tratando de implementar nosotros, ¿no? Entonces, el problema de la mies es mucha, mas los obreros son pocos, y la solución nos las da el Señor. La solución nos las da el Señor al decir, rogad al Señor de la mies. ¿De quién es la mies, hermanos? ¿De quién es la mies? De Dios. A ver, digo una vez más, ¿de quién es la mies? De Dios. Dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. No es tan complicado si lo vemos desde la perspectiva de Dios. No es tan complicado. ¿Qué puede ser complicado para un Dios que abre su boca en un momento dado, ¿no? Y forma el universo? ¿Sí? Nos complicamos nosotros la vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarme con Dios y querer solucionar los problemas, hermanos. Él me dice, es sencillo. ¿Cuál es la sencillez de esto? Orar al Señor de la mies. En el texto original, este orar tiene que ver más con el orar fervientemente. Orar fervientemente, pero también a la vez fervientemente, frecuentemente orar. O sea, en todo momento, sin cansarme estar orando. ¿A quién? ¿A quién orar? Al propietario de la mies, que es Dios. Él puede obrar en el corazón de los obreros. Él quiere y hacer por su buena voluntad. Esa es la estrategia. Nosotros oramos, ¿y qué va a pasar? Él va a enviar. Nosotros oramos, ¿y qué? ¿Sí? Nosotros oramos y Él envía. La tarea
vista desde el ángulo de Dios es sencilla, no, pero nosotros la complicamos. Dios tiene un plan, hermanos, acuérdense, Dios tiene una forma, Dios tiene recursos en gloria, diríamos inagotables. Dios tiene recursos dispuestos para obrar en el tiempo correcto, en la forma de Dios, a la manera de Dios, a través de los obreros de Dios. Dios tiene obreros para el desarrollo de su plan, hermanos. El texto que hoy vamos a ver nos ilustra claramente de una manera sencilla. Dios intersecta vidas. No intersectó tu vida, hermanos, en un momento dado. Dios intersecta tu vida, llámese por el caso que seas. A lo mejor estabas padeciendo una enfermedad, a lo mejor estabas en problemas matrimoniales, a lo mejor estabas en problemas familiares, a lo mejor tuviste fallecimientos, llámese como se llame. Dios intersectó tu vida en ese momento. Intersecta caminos que van precisamente emigrando de una región a otra, y Él lleva su plan a cabo. Así que quiero invitarles a que leas conmigo capítulo 8 del libro de los Hechos, del versículo 26 al versículo 40. Capítulo 8 del libro de los Hechos, del versículo 26 al versículo 40. Dice de esta manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es como desierto. Entonces él se levantó, Felipe, y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, él anunció el evangelio de Jesús, ¿sí? Y yendo por el camino, llegaron por cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, una vez más, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto es una ciudad, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ok? La semana anterior habíamos dejado... ¿A dónde a Felipe, hermanos? Por cierto, ¿a dónde habíamos dejado a Felipe la semana pasada?
en Samaria, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Felipe, el evangelista, el que estaba siendo usado por Dios como instrumento de un gran avivamiento en Samaria, ¿sí? Se había levantado allí porque predicaba a Cristo. Y cuando dijimos que las noticias llegaron a Jerusalén, ellos escogieron a Pedro y a Juan para que fueran y vieran la evidencia de lo que estaba pasando en Samaria. Al ver que ese avivamiento, esa presencia de Dios era genuina, ¿sí? Que estaba ocurriendo, ellos oraron por los nuevos creyentes, les impusieron las manos, recibieron al Espíritu, tal como ocurrió en el día del Pentecostés. Entonces, cuando vieron que el don del Espíritu de Dios cayó al igual que los judíos de Jerusalén, fíjense, Pedro, Juan, Felipe, entonces fueron convencidos de que Dios también les había dado a los samaritanos, a los judíos que odiaban, ¿se acuerdan? Por cientos de años habían llevado una distancia porque no se llevaban bien entre samaritanos y judíos. Entonces, Pedro, Juan, Felipe y muchos de los judíos que llegaron a Samaria se dieron cuenta que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y como acabamos de mencionar, el agente, el instrumento de Dios para este gran avivamiento, en este caso fue Felipe, ¿no? Entonces aquí en este pasaje que vamos a leer como a medida, lo vamos a explicar a la medida que lo explicamos la semana pasada, hay tres personajes claves aquí. Felipe, de que ya hemos hablado, el eunuco y el protagonista principal de todo esto, que es Dios, lógicamente, pero a través de dos agentes. Uno, el ángel de Dios, ¿no? Un ángel, y el otro, en su momento, a través de su espíritu, ¿sí? Esos son los personajes que vamos a hablar en esta hora. Pero obviamente Dios es la figura central. En especial el Espíritu de Dios es la figura central, ¿sí? Entonces pensemos en Felipe, hermanos, otra vez. ¿Qué sabemos ahora de Felipe con relación a este texto? ¿Qué sabemos de él? Lo que leímos. Bueno, Felipe está en Samaria, versículo 26. Un ángel del Señor se le presenta, se le aparece y le dice: levántate y vete hacia el sur, ¿verdad? Que Lucas dice que era un camino desierto, si se dan cuenta en ese versículo, dice, porque donde Dios los lleva, muchas veces, ¿no? Nosotros ni nos imaginamos, nomás le dice, vete al sur, ¿no? Por donde prácticamente no pasaba, no transitaba nadie, hermanos, porque ¿qué era? Un desierto, ¿no? Nota cómo Felipe está siendo dirigido por Dios. El ángel que se le apareció no le dice a Felipe, vean, no le dice detalles. Hay un eunuco con quien tú tienes que hablar y tú tienes que predicarle. Lo único que le dice es, levántate y ve en esa dirección. ¿Sí o no, hermanos? Así le dice. No le da detalles, no le dice el por qué, pero también otra cosa importante es que tampoco él no cuestiona. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tengo que ir allá? ¿Y cómo voy a ir para allá? ¿Que quién sabe? No, Felipe ya era conocido por ser un hombre lleno del Espíritu ¿de qué? De Dios. Quizás por eso obedeció inmediatamente sin cuestionar, que era un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que se sometió, que estaba rendido a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí? De manera que no necesita detalles del futuro, no necesita detalles de decir, ¿a qué voy a ir para allá? Donde tú me estás enviando, según la geografía, es puro desierto. Aquí, ¿a qué voy a ir para allá? Él no necesita saber nada exactamente más que obedecer, hermanos. Y lo que nosotros no necesitamos saber es el futuro, ni lo que va a pasar el otro año, ni nada por el estilo. Lo único que necesitas saber es, ¿Dios quieres que yo vaya allá? Ahí voy. Es lo único. Como Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré. Y aquí, ahora vemos a Felipe en una situación similar.
Abraham no dijo, a ver, dame el plano, por dónde quieres que yo vaya, dame la planificación, dame en qué año voy a pasar aquí, dame las coordenadas en el desierto, nada, obedeció. Y aquí encontramos a Felipe que obedece a Dios. A manera de aplicación para nosotros, necesitamos revisar, hermanos, quizás parte de la razón de que Dios no ha usado más mi vida, porque me falta precisamente lo que a Felipe, o que Felipe tenía, que era la llenura del Espíritu Santo. Felipe era un hombre lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu, por así decirlo, facilita el trabajo de Dios. ¿Y saben qué otra cosa? Complace a Dios. Y quizás por un lado me hace falta llenura, y por otro lado me sobra llenura de mí mismo, hermanos. ¿Sí me entendió lo que dije? ¿Sí me di a entender? Me sobra llenura de mí mismo y me falta llenura del Espíritu de Dios. Así que vemos que Dios le dice, levántate y vete camino al sur. Lo dice lógicamente vía ángel, como ya les dije, y Felipe no cuestiona a Dios. No hubo resistencia por su parte, no hubo cuestionamiento, no hubo incredulidad, ¿no? Como lo hubo en un momento dado con Moisés, porque todavía Moisés no conocía a Dios de una manera personal, pero Felipe ya había experimentado la manifestación del Espíritu Santo. Ahí estaba. Yo creo que humanamente hablando, recuerda que los eventos tienen dos perspectivas o dos lecturas de la vida, ¿se acuerdan? Humanamente hablando, uno pensaría que Felipe hubiese objetado, como a veces nosotros le hacemos a Dios. Por ejemplo, vean esto. Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? ¿A un desierto? Pero si yo estoy en medio del avivamiento, yo soy promotor del avivamiento, tú me has enviado aquí para predicarles y estoy en medio del avivamiento. Es más, mucha gente necesita que la siga discipulando, ¿se acuerdan? Como el mago, ¿no? Como el Simón el mago. Necesito que aquí, Señor, aquí están las multitudes que te necesitan. Ahora sí, como diríamos, los obreros somos pocos, Señor. Para tanta mies que hay aquí, ¿cómo es que quieres que yo vaya al desierto? ¿No? ¿Sí, no, hermanos? Hubiera objetado, hubiera dicho esto Felipe. Tú me vas a sacar, por así decirlo, de la acción, ¿no? Y me vas a llevar a la soledad porque hay un desierto. Me vas a bajar de la plataforma para ir con una persona, o no sé, la verdad, ¿qué me vas a llevar? Le hubiera hecho tantas preguntas, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Felipe, hermanos? ¿Quieres que vaya al sur? Al desierto, sí. Entonces tomó una burra, un asno, un camello o lo que sea, pero fue para allá. Fue para allá, ¿no? Hermanos, Dios lo estaba sacando de la multitud avivada en Samaria. Imagínate que Dios te dice en este momento que hay un gran avivamiento aquí y Dios se muestra y Dios se mueve con poder y de repente te dice, ve, sal acá afuera y tú dices, sí, Dios. Y de repente que te dice, predícale a esta persona. Y tú, Señor, si aquí está el gran avivamiento, Señor, si aquí está. No, Felipe dejó a la multitud, dejó el gran avivamiento y se fue. No sabiendo a dónde, no sabiendo qué hacer. Pero hay una cosa importante, hermano, que era lleno del Espíritu Santo. Reconoció la voz de Dios y atendió. No importa si salgo del gran avivamiento. Como tenemos que nosotros llegar a entender, no sabemos los planes que Dios tiene, pero en ese momento, hermanos, es como si Dios le hubiera dicho a Felipe, yo tengo unos planes para donde tú vas a ir, pero aún no tiene precisamente qué planes.
Tú no sabes los planes que Dios tiene para los que tú les has predicado el Evangelio. Tú no sabes los planes que Dios tiene para aquellos que tú les has dado el Evangelio de Dios. Tú no sabes, ¿sí? Acuérdense que con un solo hombre, en este caso, con un solo hombre, Dios forma la humanidad entera, que en este caso es Adán, ¿no? Sacó de una costilla y le hace una esposa, y el resto de la historia está, ¿no? Con un hombre, una vez, yo salvé, diría Dios, la futura generación o la humanidad, ¿no? A través de Noé, ¿no? Con un hombre, Abraham, yo formé una nación entera, ¿no? Con un hombre, y el último de todos, se ofreció en la cruz, o Dios lo ofreció en la cruz como instrumento de salvación, pero a la vez de maldición, ¿sí? A través de la cruz. ¿Por qué? Porque estaba redimiendo a la humanidad entera, hermanos. De una humanidad que Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo como parte elegida por Dios. Y en esta ocasión, un hombre, Felipe, y otro hombre que se menciona ahí, que es el eunuco, quien Felipe le va a hablar en esta ocasión. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la geografía de donde este hombre era, ¿no? Dice el texto que era de Etiopía. Y en ese entonces es lo mismo que hoy, ¿no? Es en el continente africano, al centro de África, ¿no? Y entonces de donde estaba Samaria hasta donde estaba este eunuco, ahí en ese desierto, eran más o menos como 1500 kilómetros, más o menos como de aquí a Campeche, más o menos, como de aquí a Campeche. Y Dios le dice, ve al sur, y sí, de aquí para allá es el sur, ¿verdad? Ve al sur. Entonces tomas tu ADO, ¿no? Y te montas y vas para Campeche. Y Dios te dice, ve allá. Sin saber qué ibas a hacer allá. Pero tú, como oíste la voz de Dios, tomaste tu ADO y te fuiste para allá. Así es que vamos a ver un poquito geográficamente todo esto. Esa distancia de 1500 kilómetros, ¿no?, que aparece allí, sabes que cuando ¿quién reinaba en esa época en Etiopía? Se dice que la reina de Saba, pero 1500 o 1000 años antes atrás, para darles un contexto de todo esto. Y ya Dios había estado trabajando en esta área de Etiopía, en esta área africana, ya estaba Dios trabajando. Por ejemplo, la reina de Saba fue movida a visitar a Salomón 1000 años antes de Felipe y quedó impresionada por la sabiduría de Salomón. Me imagino, posiblemente, cuando ella regresó, yo pienso que de alguna forma o a través de Salomón, ¿sí?, ella empezó a compartir la sabiduría de Salomón. Ella escuchó de una religión llamada el judaísmo, ¿no?, de la que practicaba Salomón. Porque este hombre eunuco, ahora, en esta área geográfica, viene a adorar a Dios. ¿Quién le predicó a este hombre eunuco? Posiblemente la reina de Saba, porque quedó muy impresionada por la sabiduría de Salomón. 1000 años antes, y conoció que se adoraba a un Dios en Jerusalén, ¿se acuerdan? Entonces, ahora, hermanos, está aquí. El etíope está adorando, viene a adorar 1500 kilómetros, o posible más, ¿no? Posible más distancia, viene a adorar a Jerusalén, a Dios. Y nosotros diríamos, ¿en serio? ¿De dónde era él? Ya dijimos, de África. Tú puedes creer que los primeros, por ejemplo, 3 o 4 siglos después de Cristo, la iglesia cristiana implementó los primeros 3 o 4 siglos hombres más influyentes en África. Por ejemplo, tenemos a Tertuliano, que era de Argelia, ¿no?
San Agustín, considerado como uno de los grandes teólogos, ¿no?, de los primeros 1000 años, era de Hipona, ¿no? ¿Y dónde es eso? En el norte de África, en Túnez, ¿no? Cuando llegó el Evangelio a África, nosotros no sabemos en qué forma llegó, pero podía ser que Dios tomó ahora a este hombre, a el eunuco, y de regreso a Etiopía, hacia el centro de África. Me imagino que él sembró el Evangelio allá, algunas de las cosas que él aprendió tanto en Jerusalén y luego que le explicó Felipe, quién sabe cómo se extendió la fe, pero resultó que años después, de 400 años, sale un San Agustín, sale un buen teólogo, ¿no? Por ejemplo, hay otro Cipriano, otro de los padres de la iglesia, era de esa misma área de África. Entonces imagínense, nosotros no sabemos cómo llegó el Evangelio, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que yo creo que parte de la semilla que se sembró fue por parte de este eunuco, ¿no? Allí está Felipe y lo sacan de Samaria. Pero antes de seguir, quisiera recordarles, hermanos, o recordarme también, que si queremos caminar con Dios, tenemos que estar dispuestos en cualquier momento a ir en la dirección opuesta de donde yo o tú queremos ir. ¿A dónde quieres ir? Bueno, tienes que dejar de seguir tu propio camino y seguir el camino de Dios. ¿Están dispuestos, hermanos? No los oigo tan convencidos. Moisés no quería regresar a Egipto, ¿se acuerdan? No quería regresar, tenía miedo. ¿Y qué pasa? Dios lo regresó. Él argumentó, pero ¿vas a regresar, Moisés? Argumentó mucho Moisés y Dios le dijo, regresa. Pablo iba camino a Damasco, no buscando de Dios, y Dios lo intercepta a Pablo, ¿no? Y Dios le dice a Pablo, hasta aquí, Pablo, hasta aquí, Marcia, ¿no? Hasta aquí, ya. Los apóstoles, algunos de ellos eran pescadores, se ganaban la vida de esa forma. Pedro y Juan, Jacobo, Dios los interceptó sus vidas y les dijo, ya no serán pescadores de peces, de animalitos, ahora serán pescadores de hombres. Y dejaron sus redes y siguieron a Cristo. ¿Qué tan impresionante es esto, hermanos? Eso es caminar por fe. Si tú quieres caminar con Dios, tienes que estar dispuesto a ir en una dirección completamente contraria a la que tú querías ir. ¿A dónde querías ir, hermano? ¿A dónde querías ir? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus futuros? ¿Cuáles son? Y si Dios te dice, ya no, hasta aquí, y sígueme, ¿qué vamos a hacer? ¿Le seguimos o seguimos nuestros caminos nosotros? Si Dios nos dice, ya no más esto, ya no más tu vida, ya no más aquello, sígueme. No, Dios, es que, ¿qué crees que tengo que pagar una renta? ¿Qué crees que tengo que pagar el coche? ¿Qué crees que tengo que pagar esto? ¿Que tengo que hacer esto? ¿Que tengo que hacer esto? Dios te dice, sígueme. Y es caminar por fe, hermanos. De verdad, no, es que mi trabajo, que quién sabe qué, sígueme. Porque ellos eran pescadores, así se ganaban la vida, Pedro, Juan y Jacobo, así se ganaban la vida. Y yo creo que no cuestionaron a Dios cuando le dijo, bueno, si tú me estás diciendo que me sigas, tú me vas a mantener, ¿eh? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a dar de comer a mi esposa? Dice Dios, sígueme. Bueno, iba a decir cosas, pero hermanos, los caminos de Dios son soberanos. Y el soberano de los cielos, Él decide dónde envía a sus siervos. ¿Quieres caminar solo o quieres caminar con Él? ¿Qué decidimos nosotros? ¿Caminar solos o caminar con Dios? La vida de Felipe nos ilustra eso, hermanos.
Sabemos eso de Felipe, un hombre lleno del Espíritu, que obedeció inmediatamente, que no cuestionó a Dios. Ahora quiero que veamos el segundo personaje de la historia, que es el eunuco. Por definición, ¿sí?, es un hombre castrado, en especial el que se destinaba a la custodia de las mujeres. Era un hombre castrado. ¿Qué dije yo? ¿Sí, castrado? ¿Así lo dije? me turbé allí. Dije, un hombre casado. No, era castrado. Era un hombre castrado. Que era el que se cuidaba o estaba en custodia de las mujeres. Bueno, sabemos que él era de Etiopía. Era por el rango, por la magnitud, entendemos que era como un alto oficial de la reina Candace, ¿no? Algunos piensan que Candace no era su nombre, era como un título, como decir el faraón, ¿no? Como decir el César. Era un título que tenía la reina esa, Candace, ¿no? No era su nombre, ¿no? Algunos dicen así. Entonces, el eunuco era un alto oficial que estaba encargado de todos los tesoros de la reina en esa época. En esa área de Etiopía, aparentemente era muy rica esa área, de manera que este hombre era de mucha influencia, hermanos. Dios alcanzando personas de influencia para ayudarnos a ejercer influencia a favor de su nombre de Dios. Ser eunuco en esa época garantizaba una posición te garantizaba una posición en el palacio, cuidando a la reina, a las princesas y a otras mujeres de la corte, porque esa era la garantía de que ellos no abusarían de las mujeres sexualmente, ¿no? Y por eso algunos de ellos preferían una vida más o menos cómoda, quizás llena de lujos, con cierto favoritismo, pero ellos eran preparados desde niños para ser eunucos. Ellos entendían perfectamente eso. Sabemos más también, aunque esto es de una manera deductiva, pero piensa que era un hombre de la raza negra, ¿no? Por Etiopía, en el área geográfica, él era más o menos de Cus, ¿no? Y Cus significa precisamente eso negro. Eso significaba. Y probablemente adquirió su nombre precisamente por el color, ¿no? Ahora, tenemos a un hombre gentil aquí, que es el eunuco, quizás convertido ciertamente al judaísmo, quizás temeroso de Dios, como Cornelio, ¿se acuerdan? Que era totalmente inconverso, pero que era temeroso de Dios. En pocas palabras, lo que hoy conocemos como una persona moralista, ¿no? Como una persona moralista que no le hace daño al vecino, que ayuda al vecino, que paga sus impuestos correctamente, que no se pasa a los altos, que no va a velocidades extremas, que no va, o sea, era una persona moralista. Cornelio era una persona moralista y quizás el eunuco también de esa forma, diríamos al día de hoy, ¿no? Alguien completamente diferente al judío que estaba buscando, en este caso, de Dios, porque vino, pues no sé, 1500 kilómetros más o menos, ¿no? A distancia. Había venido a adorar. No sabemos en qué momento adquirió el judaísmo el eunuco, pero recuerda que 1000 años antes, ¿sí?, esta reina de Saba se encontraba en esa área geográfica también, donde vino con Salomón y adquirió sabiduría. No sabemos quién le predicó o cómo se incorporó a esta creencia judía, ¿no? Y ahora este hombre viene a adorar a Dios. No sé si este hombre no sabía, pero los gentiles, hermanos, no podían entrar al templo. No podían entrar al templo. ¿Se acuerdan que había gobernantes de la iglesia? Esos gobernantes eran como policías, custodiaban las puertas del templo
Y casi, a ver, dame tu INE, ¿no? A ver si eres de aquí. Si no eras de ese lugar, no podías entrar al templo. Posiblemente, si dice que vino a adorar, posiblemente entró a una sinagoga, porque la sinagoga, ¿se acuerdan que era como funcionaba como un centro social, ¿no? Donde sí podían entrar ellos, adorar, sí, ciertamente, ¿sí? Pero únicamente en el templo era donde se hacían sacrificios a Dios de una manera más responsable, donde se hacían, donde estaban los apóstoles también, ¿no? Allí, pues conversando de la palabra de Dios. Cuando este hombre se viene a este lugar, ¿no? Dice que era un alto funcionario, ¿no? Y eso también nos da por implicación, y lo más seguro es que este hombre, como era de gran influencia, no creo que haya venido solo él, porque acuérdense el recorrido, 1500 kilómetros. Posiblemente él vino en una caravana, con muchos carros, con mucha gente para que lo guardara, ¿no? Y Dios está apuntando a un hombre, como apuntó a Noé, como apuntó a Moisés, como apuntó a Daniel, etcétera, ¿no? Así que por su rango y la distancia de 1500 kilómetros, posiblemente era una caravana que venía ahí. Cuando este hombre se convierte allí de camino a Etiopía, ¿sí? Lo observó mucha gente. ¿Quién lo observó? Toda la caravana que venía con él. Cuando detuvo el carro, ¿se acuerdan? Y fue bautizado, lo vio toda la gente que era bautizado ahí, ¿no? Yo creo que él expandió la palabra, el Espíritu se fijó en él, Dios se fijó en ese etíope, ¿no? Dios se fijó en el eunuco y dijo, este va a ser instrumento para África, para predicar la palabra, ¿no? Cuando este hombre se convierte, ahí de camino, vemos que llevaba mucha gente. En el versículo 28, vayan al versículo 28, dice que él venía leyendo el texto de Isaías 53. Probablemente era un rollo, ¿verdad? Porque no había libros, ¿no? Porque era la manera como las escrituras en ese momento existían, hermanos, a través de los rollos. Pero también dejen darles una observancia. La gente en ese tiempo no tenía rollos privados, excepto que tú tenías mucho dinero para pagar, ¿no? Así que ciertamente era un hombre temeroso de Dios. Él viene leyendo las escrituras, quizás venía repitiéndolas en voz alta. Esa era la costumbre, la manera de poder en esa época memorizar la escritura y leyéndolas allí en voz alta, tratando de repetirla. Y me imagino el que lleva el carruaje va escuchando también. Los que vienen atrás, los que vienen adelante de él, también van escuchando, porque el eunuco va alzando la voz para de una manera memorizar de aquel tiempo. Ahora, sabemos algo de Felipe, ¿no? Ya les dije, también sabemos algo nuevo del eunuco. Ahora vamos al tercer personaje más importante, que es el Espíritu de Dios. Sin lugar a dudas, Dios quiere mover a este oficial de la reina, desde Etiopía a Jerusalén, que más puede ser una cosa que no hay limitaciones donde Dios se quiera mover. 1500 kilómetros de distancia, y lo movió en un momento donde Samaria, si se dan cuenta, está ocurriendo algo especial. Hay un gran avivamiento ahí, y en Samaria hay un evangelista, y el eunuco va de regreso para Etiopía. Están relativamente lejos, pero también cerca, no es muy retirado, 1500 kilómetros, ¿no? Ahora en el versículo 29 de allí, vea lo que dice. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hay algo más específico. Ahora ya le dijo algo específico. Anteriormente le dijo, ve camino al sur. Hay un gran desierto. Pero ya estando allá, el Espíritu de Dios le da ahora más exactitud, le dice algo más específico. Ve
acércate y júntate a ese carro. Hay un autor que dice que la iglesia cumple su misión solo confiando en el empoderamiento del Espíritu. Por ejemplo, los eventos del capítulo 2 nos enseñan que el Espíritu proporcionó poder precisamente para testificar, para traer convicción a través de la palabra de Dios. Traer convicción a través de la palabra de Dios al dar testimonio, a incorporar a nuevos creyentes a la iglesia como resultado del testimonio. Si la misión, dice este autor, de la iglesia es llegar al mundo con el evangelio de Jesucristo, el empoderamiento del Espíritu es indispensable para la misión, hermanos. Nosotros no podemos predicar el evangelio si no estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Así es que yo les invito a ustedes que pidan esa bendición del Espíritu de Dios para que ustedes hablen de la palabra de Dios. Al comienzo les hablé del endoso, ¿verdad? O sea, que endose la palabra de Dios en mi vida para que con autoridad yo predique la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. No hay otra forma. No hemos tenido muchos resultados cuando predicamos, quizás porque nos falta ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, y nos sobra mucho de nosotros. Necesitamos quitarnos de nosotros y dejar que el Espíritu Santo llene mi vida. Todo eso que acabo de decir también tiene con relación a tu matrimonio, a tu familia. Solamente el Espíritu de Dios te endosa, te empodera con sus palabras, por ejemplo, en la crianza de los hijos. Empodera a tu persona con relación a tu esposa, a tu esposo. Solamente a través del poder del Espíritu de Dios detrás, podemos nosotros ver y contribuir para la transformación de las vidas, hermanos. Nosotros no vamos a convencerlos por nuestros recuerdos. Mira, es que así nos trataron. Es que así, es que asá, es que yo, es que así me enseñaron. No. El empoderamiento de la palabra de Dios dice, ahora sí, desde Cristo para adelante. No de Cristo para atrás, hermanos. De Cristo para atrás, puros tragedias, puras mentiras, cosas del mundo, cosas de la carne. Es de Cristo para adelante, hermanos. ¿Se acuerdan qué es lo que estaba predicando Felipe? ¿Qué predicaba? De Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, ¿no? De todo eso predicaba. Nunca les predicó, no, ¿saben qué? Yo cuando andaba de drogadicto, pero Cristo. No, hermano, es Cristo en adelante, hermanos. Porque cada quien, pues ahora sí cuenta como le fue en la feria, ¿no? Cada quien, así como los doctores, mira, aquí te receto este medicamento. Y ya llevas 3 días y ni te hace nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice el doctor? No, te voy a cambiar el medicamento porque no te está cayendo ese bien. Porque los cuerpos que son diferentes. Entonces, si yo les cuento mi pasado como testimonio, pues a ellos ni les afecta. Pues, tú dices que eres un drogadicto. Yo ni un cigarro normal he probado. No me sirve nada tu testimonio. Pero si tú le predicas de Cristo, ¿quién va a hacer la obra? El Espíritu de Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo no puedo predicar de mi pasado. Tal vez en momentos dados, sí, Dios te diga, ¿sabes qué? A esta persona háblale con tu testimonio también, de lo que yo hice por ti y de lo que Dios puede hacer para él, ¿no? Tal vez sí, pero la premisa del evangelio cuando yo predico es predicar a Cristo, y decía Pablo, a Cristo resucitado. Eso es. ¿Por qué voy a estar dando mi testirrollo yo? Porque ese es un testirrollo nada más.
Y el testirrollo, así mismo, se enrolla y se tira. Predica a Cristo y vas a ver que tendrá más poder. No es por el poder, no es por la fuerza, ¿no? Poder, yo, fuerza, yo, todo habilitado en mí, ¿no? Sino es, ¿por qué dice la Biblia? Por el Espíritu de Dios. ¿Le vamos a dejar trabajar o no, hermanos, al Espíritu de Dios? Vamos a quitar más de nosotros y vamos a incorporar más el Espíritu de Dios a nuestras vidas. No es por nuestro poder, no es por nuestra estrategia, no es por nuestra sabiduría, no es por el conocimiento, sino es por el Espíritu de Dios, hermanos. Y él está, en este momento, él está dirigiendo a Felipe a esa tarea evangelizadora, hermano. Felipe es un hombre obediente, va al sur y se fue. El Espíritu ahora le dice, pégate al carro, ¿no? Y entonces él oye y el eunuco viene leyendo a Isaías y allí le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que lees? ¿No? Y entonces le dijo, pero ¿cómo quieres? Si no hay nadie que me lo explique. O sea, él venía, ¿qué? Memorizando nada más. Él venía nada más leyendo como tú lees o muchas personas leen un libro normal, ¿no? Así lo estaba leyendo. El eunuco no entendía las escrituras. Nadie puede entender, escuchen esto, hermanos, nadie puede entender las escrituras si no ha nacido de nuevo. Nadie puede entenderlo. Nadie. Claramente establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros estamos muertos, los que no son de Dios, los inconversos, están muertos en sus delitos y pecados. Los muertos no ven, los muertos no oyen, no entienden, según Efesios 2:1, ¿verdad? No lo entienden. Entonces, mi pregunta es, ¿un incrédulo va a entender las escrituras? En ese momento, el eunuco era un incrédulo que venía a adorar, sí, como parte de una religión, pero no era creyente, no era hijo nuevo, no era nacido de nuevo. Por eso dijo, no, si no hay nadie que me la explique, no la entiendo. La palabra dice que mi mente, cuando nos hace en Cristo, está entenebrecida, está en tinieblas, según 2 Corintios 4:4. Está en oscuridad, nos permite leer, pero no entender la palabra de Dios. ¿Cuántos incrédulos? Ayer yo platicaba con una persona y me dice, yo leo la Biblia, pero ¿qué entiendes de la Biblia? Pues no mucho. ¿Por qué? Porque su mente, como dice 2 Corintios, está entenebrecida y está en tinieblas y no puede entender. La palabra de Dios no solamente dice eso, sino que mi mente no se somete, ¿no? O sea, el incrédulo, ¿no? No se somete a la voluntad de Cristo, no se somete a la voluntad de Dios. Y ni siquiera puede someterse, según Romanos 8:7. No se puede someter a la voluntad de Dios. No puede entender la voluntad de Dios. Puede leer la Biblia como un libro común y corriente, pero no va a vivificar la palabra en mi ser. No va a resplandecer la luz en mi ser. Esto. De manera que ahora hemos entendido que ahora nosotros que entramos a la familia de Dios, ¿sí?, el mensaje que tú estás escuchando, tú entiendes, y si tú lo entiendes, es porque Dios abrió el entendimiento ahora que hay fe en ti, hermanos. Porque aún muchos que están sentados en las iglesias, miren, entran y salen igual. ¿Por qué? Porque Dios no ha resplandecido en sus mentes, Dios no ha resplandecido en su vida, no le ha dado fe. Hay un caso de Lidia, ustedes saben de esto, a lo mejor en un momento tratarán eso con las mujeres, de Lidia, ¿no? O ya lo trataron, creo, ¿no? No lo han tratado. Bueno, ciertamente ella en un momento dado, ¿sí?, Dios le abrió el entendimiento a Lidia por el oír.
Estaba escuchando a Pablo, a otros discípulos, y ella puso atención y en ese momento ella creyó. Bueno, hay casos, pero básicamente el incrédulo puede escuchar, pero no puede entender la palabra de Dios, a menos que venga el Espíritu de Dios y le rompa, le abra el entendimiento y le ilumine la palabra de Dios, de manera que ahora nosotros estamos entendiendo todo esto desde la perspectiva de la fe que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido, hermanos. Acuérdense, sin Cristo está endurecido, es como piedra, no siente por Dios, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa nada que tenga que ver con Dios, es un corazón duro, como dice Ezequiel capítulo 13, 26 o 36 más o menos. En esos capítulos habla del corazón de piedra, ¿sí? La voluntad está esclavizada al pecado, según 2 de Timoteo, capítulo 2, 25, 26. Y por tanto no puede entender las cosas de Dios, no discierne las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios y no aplica las cosas de Dios. El apóstol Pablo, quiero que vayan buscando, 1 Corintios 2, 14. El apóstol Pablo explica a los corintios esa gran importancia de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿no? 1 Corintios 2:14. ¿Por qué? Porque para el hombre natural las cosas de Dios, ¿qué son? Locura. Las cosas de Dios, ¿qué, hermanos? Miren, me duelen. Las cosas de Dios, ¿qué? Ay, me desesperan. Las cosas de Dios, ay, como que no. Otro día. Dice 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, hermano, porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, después de que el etíope, el eunuco, pidió ayuda, versículo 35 de Hechos capítulo 8, 35, regresemos. Hechos 8, 35. Cuando este eunuco, este etíope, pide ayuda a Felipe, ¿no? Entonces Felipe dice que abrió su boca y comenzando esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vamos a Isaías 53. Capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3. Del 3 al 7. ¿De qué abrió su boca Felipe? ¿De qué le habló? Porque venía leyendo el eunuco Isaías 53. Entonces, a ver, déjame, te lo leo. Te lo explico, ¿verdad? Deja que esta palabra llegue a tu vida, ¿no? Y le empezó a decir Isaías 53, 3 al 7. Le empezó a decir: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ahí quiero que me chequen esto. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Quién escondió el rostro, hermanos? ¿Quién hicimos esconder el rostro? Nosotros. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, dice que enmudeció y no abrió su boca.
Si Cristo con su testimonio cuando Él vivió y el Padre no lo defendió, no porque no podía, no lo defendió, hermanos, ¿nosotros qué hacemos cuando nos ofenden? Empleamos nuestras palabras, nuestro acervo florece, nuestro vocabulario florece, las palabras sobran para nosotros. Pero ¿qué pasó con Jesús? Enmudeció y no abrió su boca, como oveja delante de sus trasquiladores. Felipe está aquí como evangelista, entendemos, explicando al eunuco que Cristo fue rechazado por parte de los judíos. Dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, y en particular por las autoridades judías en ese momento, porque ellos fueron los que autorizaron, firmaron las remesas para poder ser crucificado. Y aquí este pasaje le está mostrando Felipe el tremendo dolor y la aflicción por el cual él atravesó Jesucristo. Incluso habla de Jesús como que uno que esconde el rostro, o le escondimos el rostro. Jesús estaba allí, hermanos, y los hombres no lo querían ver. No lo querían ver, estaba allí colgado, pero en el capítulo 52, versículo 14, hacia el final nos dice por qué su cara, o por qué no lo quería ver la gente, hermanos. Porque su cara quedó desfigurada, al punto del que no había parecer en él, un parecer humano. Imagínense. ¿Qué tan feo quedó? ¿Usted ha visto a la gente que es atropellada? ¿Y cómo queda? ¿Verdad? ¿Cómo queda destrozada de su cuerpo? Y que por allá quedó la mano, por acá quedó el pie, por acá quedó... ¿No? Sí. ¿Y ustedes qué hacen? No, ni lo queremos voltear a ver porque no nos queremos traer esta imagen a nosotros. Toda su cara como quedó partida, aplastada, y como quedó con el ojo por allá. No queremos ver eso. Bueno, esos judíos dice que por eso escondieron de él su rostro, porque quedó tan desfigurado de los golpes, sangramiento, los látigos, la corona de espinas. Quedó tan molido totalmente que no hubo parecer en él. Fíjense, el Hijo de Dios encarnado, golpeado sin causa, ahora está desfigurado por nuestro pecado. Y nosotros no sabemos si cuando nosotros pecamos con Dios, se desfigura también nuestra identidad con Cristo, hermanos. Otra vez, cuando nosotros pecamos con Dios, cuando nosotros pecamos en contra de Dios, nuestra vida se desfigura. Nuestra vida, nuestro rostro se desfigura. Y llevamos a Cristo y no lo queremos voltear a ver, porque no queremos ver su rostro, hermanos. El Hijo de Dios encarnado, golpeado, hermanos. Y luego vamos a... por un momento ofendemos a Dios, nosotros. Y lo que nos replica es llevar a Cristo allí en la cruz del Calvario. Y nosotros no queremos voltear a verlo, porque hemos pecado contra Él. Por eso Isaías 53:10, quiero que eso sí lo vamos a leer. Escucha lo que dice Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por tu pecado, por mi pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, en pocas palabras, hermanos, Dios lo aplastó. Entonces, ¿no fueron los judíos, hermano? Bueno, ellos fueron los instrumentos. Pero la justicia de Dios aplastó a Jesús cuando visitó nuestro pecado en Él, en Jesús, hasta que lo desfiguró. Desfiguró la imagen de Dios
por el pecado, lo aplastó Dios. Si la justicia de Dios te cae encima, hermanos, tú vas a ser desfigurado. Si la justicia de Dios. El Padre le pidió al Hijo que muriera en su lugar de los hombres. El Padre fue quien le pidió al Hijo que muriera, ¿no? Porque su ley no podía ser violentada. Y de una u otra manera tenía que ser reivindicada la justicia de Dios a través de la muerte de Jesús. Esa es la manera como Dios ha provisto el camino, hermano. Hermanos, si quieres caminar con Dios, tienes que estar dispuesto a vivir paradojas en tu vida. Si tú quieres caminar con Dios, tienes que vivir paradojas en tu vida. Por ejemplo, la vida cristiana es paradoja. Si quieres ejemplos, te los digo. Si tú quieres vivir, ¿qué dice la Biblia? Tienes que morir. Si tú quieres ser el primero, ¿qué dice? Tienes que ser el último. Si tú quieres que Jesús pague por tus pecados, ¿sí? No puedes comprar eso con obras, ya lo dijimos, ya sabemos. Lo único que tienes que recibir es su obra. La vida cristiana es paradójica. Si alguien te insulta, ¿qué te dice Dios? Tú bendícelo. Incluso dice, ora por tus enemigos, bendice a tus enemigos. No, Dios, ¿por qué? Yo tengo el título de abogado, yo tengo influencias en la PGJ, que quién sabe qué tanto. No, pero ahorita van a ir y que quién sabe qué. ¿Qué te dice Dios? Calla, enmudece, encomienda tu causa a Dios. Y Dios obrará. No, Señor, pero dices que debemos ser mansos, pero no mensos. Y allí está Felipe con ese texto rico, amplio, lleno de verdad, hablándole a un hombre que vino a ofrecer perdón a la humanidad, diciéndole, ¿sabes qué? Jesús vino a dar su vida por ti también, etíope, eunuco, africano, como sea. Vino también por ti, por toda la humanidad, ¿no? El texto de Jesús que fue llevado a la cruz y fue como oveja al matadero, precisamente por tu vida también, eunuco, precisamente también por tu vida, Dios, por tu vida. Él se ofreció en la cruz del Calvario y murió también por ti. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que la garantía que tenemos es de que Cristo vive, y esa es la garantía que nosotros ahora tenemos. Y entonces cuando iban por el camino, vieron agua. Obviamente se presume que había hablado mucho sobre el tema, no creo que en 2, 3 palabras, porque el eunuco asoció el agua con el bautismo, lo asoció. Lucas no nos ofrece más detalles. En realidad lo que hace Lucas es darnos un resumen, porque si tuviéramos que Lucas nos contara toda la historia, tendríamos volúmenes, ¿verdad? Como Biblia. Pero no, no nos da detalles, pero creemos que Felipe le amplió mucho la información, que cuando él vio el agua, el eunuco asoció con bautizarse. Entonces aquí está la explicación de que se supone que un discípulo de Jesús haga lo que dijo en el mandamiento o en la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. El eunuco tan pronto vio el agua, hermanos, dijo: ¿y por qué yo no debo de ser bautizado? Y veamos lo que dijo Felipe, ¿no? Tenemos aquí a un discipulador, ¿no? Que es Felipe, ¿sí? Que es un hombre lleno de fe, que no cuestiona a Dios, y allí en un momento está produciendo a un discípulo, que es el eunuco, que tampoco cuestiona si me tengo que bautizar o no me tengo que bautizar, como algunos de nosotros todavía siguen haciéndolo. Ay, ¿será que ya me tengo que bautizar? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, me esperaré un poco más. No, él dijo, aquí hay agua. ¿Por qué no debo de bautizarme? ¿Qué impide para que sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, hablando un poquito de esto, versículo 36, ¿no? ¿Qué impide para ser bautizado?
Si crees de todo corazón, vamos a bajarnos. ¿Y qué dijo el eunuco? Paren los carruajes, los carros, paren todo. Y me imagino que toda la caravana, deténganse, ¿no? Ahí se detuvieron todos. Es que, hermano, hay algo bien impresionante. Cuando tú predicas con pasión, ¿predico yo la palabra con pasión, hermano? No. Cuando tú predicas con pasión, hermanos, dice Lucas 6:40, que todo discípulo que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro, hermanos? Dios, el Espíritu de Dios. Cuando yo leo la palabra, Él está siendo mi maestro, mi vida. Bueno, empezó a dar ciertos destellos que el eunuco como que recibió la instrucción de Felipe. Y en el versículo 36, como le dije, vio el agua y inmediatamente dijo, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿aquella agua, Felipe, qué impide para que yo sea bautizado? ¿Cuánto creen que estuvieron platicando? ¿1 hora, 2 horas? A lo mucho 3, yo posiblemente, ¿no? Estuvieron platicando. Yo creo que Felipe dijo, híjole, seguimos avanzando y no termina la plática. Y yo para regresarme, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque el camión pasa ya pasó y de aquí a 10 horas vuelve a pasar, ¿no? Porque, bueno, el camello, ¿no? Es obvio, hermano, que el corazón tiene que creer de todo corazón, ¿no? No sé si, muchos dicen, no sé si hago mi profesión de fe simplemente. No. Yo creo que está bien claro que si crees de todo corazón y vas a creer, ¿no? Lo que la palabra dice es así, tomar esa decisión. Yo creo que Lucas únicamente lo que hace, como les dije, es resumirnos. No creo que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y punto. No. Yo creo que le dio una gran explicación, porque eso mismo, miren, la Biblia la sabe también el diablo, hermanos. Pero aquí, a diferencia, estaba el Espíritu de Dios hablando a través de Felipe. Y fue convencido de pecado, de justicia, como dice la Biblia, y le dijo, aquí hay agua, tengo que ser bautizado. ¿Crees de todo corazón? Sí, creo de todo corazón. No necesito más tiempo, tomo la decisión ahorita. Y allí, hermano, allí está Felipe explicándolos Isaías 53, el eunuco creyó, y ahora el eunuco entendió el pasaje de Isaías. Evidentemente había recibido convicción de pecado, ¿no? Evidentemente había entendido la necesidad de ser bautizado para obedecer la gran comisión que dice, ir predicar el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué usó Dios para levantar, hacer crecer la fe del eunuco, hermanos? La palabra de fe, la palabra que vino por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así viene la fe. Pero tenemos que entender precisamente eso, y eso hablaba ayer, ¿no? Ahora, escúchenme eso. No es solo la palabra que hace eso, porque dice que la fe viene, ¿qué? Por el oír, y el oír la palabra. No solamente eso hace. Si fuera así, cada vez que la palabra es predicada, o se leyera la palabra, todo el que la oyera o todo el que la lee, que nacería de nuevo. Pero no es así. No es así. Si la palabra no es tomada por el Espíritu de Dios, hermanos, después de abrir el entendimiento, ¿sí? Cuando le empezó a explicar Felipe al etíope, allí se le abrió el entendimiento al etíope. De hecho, después de nacer de nuevo, a quien está entendiendo la palabra por primera vez, en este caso al etíope, eso es como opera literalmente. Cuando Cristo va a la tumba de Lázaro, escuchen esto, cuando Cristo va a la tumba de Lázaro y le dice, sal fuera,
A ver, ¿cómo Lázaro va a escuchar si él ya está muerto? Porque dice que los muertos no oyen, no ven, no caminan, o sea, no saben nada. ¿Cómo es que Lázaro responde a la voz de Dios? Es que en realidad, ¿saben qué pasó en eso? A Lázaro ya lo habían levantado. Lázaro ya había resucitado. Yo creo que en el lapso de que, ¿cómo se llama? De que está dialogando con Marta, con María, y que están allí tristes, afligidas, y él está allí tranquilo y toda la cosa, y que dice el versículo más pequeño de la Biblia que Jesús lloró, ¿no? Dice así, lloró por la incredulidad. Pero yo creo que ya estaba haciendo la gestión de resucitar a Lázaro. Por eso él va y se acerca a la tumba y le dice, yo creo que ya Lázaro ya estaba allí levantado, ya estaba levantado. Y va y le dice, Lázaro, sal fuera. Pero él ya estaba levantado, hermanos. ¿Cómo? Más explico. El proceso, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando usted le predica la palabra de Dios a una persona, por eso es que nosotros debemos estar en continua comunicación con Dios. Felipe fue alguien que ya estaba leyendo, alguien que ya estaba operando Dios, para que cuando la palabra de él fuera implantada, paz brotara. Cuando llegó a Samaria, él se paró en la plaza pública y les empezó a predicar de Cristo. Y dice que Dios se manifestó. Dios ya estaba preparando los corazones de Samaria. Dice que multitudes vinieron, se humillaron, rindieron su vida a Cristo, aceptaron a Cristo. Hermano, por eso nosotros tenemos que orar primero antes de predicar la palabra. Tenemos que estar en constante, que Dios endose su palabra en mi corazón para que yo pueda transmitirla a la gente. Ayer me pasé platicando un buen rato con una persona de Cristo, ¿no? Y le explicaba. Al final de cuentas le dije, ¿sabes qué? No ha resplandecido la gracia de Dios todavía en tu vida. Nos vemos, Dios te bendiga. Ahí me estaban esperando, en otra parte me estaban esperando. Y, espérame. Y me pasé un buen rato platicando con él. Al final el Espíritu me dijo, no está implantada todavía la palabra. Le dije, ahí está. Tú obra, Dios, en esta vida. Ya, me quité. Después llegó Gustavo. Después, al poco rato, le platiqué de Dios, le regalé la Biblia. Le dije, mañana te esperamos. Dios obrando, hermanos. O sea, debemos estar, ¿cómo le llaman esto? En un constante predicar la palabra. La efectividad del evangelismo, hermano, no depende de nuestras habilidades, sino del trabajo del Espíritu de Dios, hermanos. No, a menos que el Espíritu de Dios no convenza de pecado y de juicio por nuestras palabras, muy interesantes que sean, elocuentes, lógica, congruente, o nuestra gran exposición o interpretación de la palabra, que impresionen. No, nuestras oraciones estructurales, no. Si no es por el Espíritu de Dios que endosa el mensaje expuesto, nada va a ocurrir, hermanos. Nada va a ocurrir. No por el poder, no por la fuerza. Zacarías lo dice, Zacarías 4:6. No es por el poder, no es por la fuerza, sino es por mi Espíritu, dice Dios. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu, hermanos? ¿A poco no? ¿Ustedes creen que no necesitemos al Espíritu? Entendido el texto, convicto de pecado, el eunuco pone su fe en Cristo Jesús. Y dice que ¿qué? Que se bautizó. La palabra de Dios nos presenta eso como algo importante, algo obligatorio. ¿Cómo dije? Obligatorio. No te lo presenta como una opción, sino como un mandamiento.
la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo que recibieron muchos de ustedes, hermanos, cuando fueron niños, ¿cuántos se bautizaron de niños? ¿Cuántos los mandó su mamá a bautizarse? A ver, levanten la mano. No, por eso, cuando fueron niños, ¿cuántos de ustedes fueron al bautismo? No, bueno, ¿sabían lo que hacían ustedes? ¿Supieron con efectividad por qué lo hacían? No sabían lo que estaban haciendo. Ni fue un testimonio público que ustedes habían sido perdonados, nada de eso, no. Felipe le dice al eunuco: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Mi pregunta es para los que están aquí y que no han sido bautizados: ¿creen de todo corazón? ¿Creen de todo corazón? Amén. Entonces tienen que ser bautizados. Pedro en su primer sermón dice: arrepentíos y convertíos, y se bautizaron. La manera de arrepentimiento es necesario. Estoy enterado en mi corazón de ser bautizado y que ahora esto formó parte del mensaje de Felipe, hermanos. Entonces el bautismo, y escucha cómo el texto continúa y cierra, versículo 39. Ya vamos para el cierre. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo siguió su camino el eunuco? Gozoso. Ejemplo de cómo suceden las cosas. Hay un dicho que dice: donde manda capitán, no gobierna soldado, ¿verdad? Bueno, dice algo el marinero y todo, pero aquí vamos a aplicarlo al capitán con el soldado, ¿verdad? La esencia es la misma, ¿no? Nosotros nada más obedecemos. ¿Pero por qué me tengo que bautizar? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por aquello? No necesitamos explicaciones. Cuando tú tienes un mandato de parte de Dios, ¿qué es? Obedecer. Así como Jesús se desapareció de sus discípulos, así fue con Felipe, con el eunuco, que se desapareció. Felipe no hizo lo que Jonás hizo. Le dijo que fuera a Nínive, ¿se acuerdan? ¿No? A predicar, y comenzó a discutir con Dios, que por qué, que si esos ninivitas ni eran considerados para salvación. Y yo creo que Dios le pudo haber dicho: ok, Jonás, ¿no? Como lo he dicho en algunas ocasiones, ¿tú quieres ir por mi espíritu o quieres ir por ballena? Y fue por ballena, porque el espíritu por espíritu no fue, ¿no? Tú tienes la opción. ¿Cómo quieres ir, hermanos? ¿Por espíritu o por una enfermedad? ¿Verdad? Si le hubieran dicho a, Jonás, ¿quieres ir por espíritu o por ballena? Yo creo que si le hubieran dicho esa opción, yo creo que Jonás hubiera dicho: sí, por espíritu, porque no sé la experiencia de estar en una ballena, ¿no? Pero como no obedeció, no se le dio indicaciones, entonces abordó un barco hacia otro lugar, a dirección opuesta. Cayó una gran tormenta y dijeron los del barco: oigan, como que aquí está algo mala, la mala sal está por aquí, porque nunca ha pasado esto. Cuando investigaron quién era el culpable, lo echaron al agua y un gran pez se lo devoró y lo fue a arrojar a Nínive. Por eso les digo, ¿ustedes cómo quieren? ¿Por espíritu o por ballena? ¿O por un ballenazo? Versículo 40. Termino. Pero Felipe se encontró en Azoto, ¿no? Azoto era otra ciudad en medio del desierto, que ni tú mismo sabes cómo llegases allí, pero llegases por el Espíritu. O sea, fue transportado, hermanos, fue transportado en el Espíritu.
Ahí ya no esperó el camión ni esperó el taxi, ¿no? Dame un ride y voy rumbo a Samaria, ¿no? No. Fue transportado por el Espíritu. Dice que Felipe se encontró ahora en Azoto y pasando, fíjense, hermanos, él estaba en modo de ¿qué? De predicación continua. Dice, y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? Hermanos, este hombre no podía callarse lo que había visto, lo que había oído. El Señor se llevó a Felipe de una manera sobrenatural que el eunuco a lo mejor se fue preguntándose, ¿dónde está Felipe? ¿Dónde está? Pero yo tengo a Cristo, yo me bauticé. Dice que se fue ¿qué? Gozoso. Gozoso se fue. Tú y yo necesitamos aprender de Felipe, hermanos. A donde nos lleve Dios, allí debemos de ser testigos de Él. Que con mi patrón, pues le predico de Cristo. Con mi empleado, pues yo le predico de Cristo. Con mi familiar, yo le predico de Cristo. Ay, no, ya no le digo nada porque se voy a ofender no, dale. Porque tal vez sea el último día que tú lo veas. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? Ahí no aplica callarse y quedarse mudo, porque es lo que entienden mal las cosas, ¿no? Entienden mal las cosas. Tú predica la palabra de Dios. Miren, al final del día, la función del Espíritu Santo es la misma función nuestra. Es la misma función. La que vino a hacer el Espíritu Santo y la que yo tengo que hacer. Vamos a Juan 15, 26 y 27. Y con eso terminamos. Con relación a esta función, su función es exactamente la misma que la mía, hermano. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús. San Juan 15, 26 y 27. Dice, pero cuando venga el Espíritu, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice que Él dará testimonio acerca de mí. Y sigue diciendo, y vosotros daréis testimonio también. O sea, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la función del Espíritu? Hablar del Padre, hablar del Hijo, acerca del Hijo, ¿no? Y dice, y vosotros daréis testimonio también. ¿Acerca de quién? De Cristo también. Porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? La misma función del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Dar testimonio. Y es lo que vamos a hacer nosotros, dar testimonio. Ustedes van a hacer lo mismo que el Espíritu, ¿sí? Va a ser, el Espíritu está hablando a Felipe. Felipe, ve al sur. Él está testificando de Jesús, está abriendo el entendimiento mientras leías Isaías 53, y Cristo está diciendo que el Espíritu va a dar testimonio, y ustedes también. ¿Por qué? Porque esa es nuestra función, dar testimonio de Cristo. ¿Y qué pasó con el etíope? ¿Quién lo discipuló? Porque se necesita discipularlo, ¿verdad? Después de, ¿no? ¿Quién le enseñó el resto de la revelación de Dios? No sabemos. Sabemos que el Espíritu de Dios vive en él y la responsabilidad primaria es ¿quién le dio vida nueva? Dios. Y la responsabilidad primaria es de Dios. Pero si hay que crear un mecanismo para discipular, eso lo entendemos. Pero yo lo que creo es que si tú has nacido de nuevo de todo tu corazón y has creído con todo tu corazón, Dios no te va a soltar. Eso sí lo creo. Eso sí lo creo. El etíope se fue gozoso y estoy seguro que el Espíritu de Dios en ese momento empezó a morar en su vida, hermanos. Entonces el problema de Pedro decía, entonces ¿qué pasa, Dios? ¿Qué va a pasar después de tu muerte con este? Hablando de Juan, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con este después de tu muerte? Porque a Pedro ya se le había anunciado cómo iba a morir, ¿no? Pero, y entonces Pedro, ya saben cómo era Pedro, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿y qué de este? De Juan.
¿Qué le contesta Jesús? Bueno, si yo quiero que Él viva, cuando yo venga, ¿a ti qué? Tú preocúpate por seguir mi voluntad, hacer mi voluntad. Hermanos, ese no es nuestro asunto. Para caminar con Dios, tengo que renunciar a mis propios caminos. ¿Están dispuestos a eso? Para caminar con Dios, tengo que estar dispuesto a renunciar a mis caminos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.